Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidas a Tips by Mari Olarte, un episodio increíble hoy con una invitada súper especial. Las saludo desde Orlando, estamos aquí precisamente en el Podcast Movement, en un evento grandioso para podcasters donde nos hemos reunido y además de eso me he encontrado, porque he venido también aquí a buscar y a encontrar esas mujeres que están haciendo la diferencia en el mundo, así que déjenme saludarlas a todas ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por hacer parte de esta comunidad de mujeres reales que hacen las cosas posibles. Y desde Orlando para el mundo, porque esto es para el mundo, porque hoy tengo una invitada muy especial. Con nosotros está Marieli Silvet de Podqueen Latinas. Bienvenida. Hola, Mari, muy encantada de estar aquí. Gracias. Desde Puerto Rico. La isla, bueno, es que es hermoso. Del encanto. Del encanto. Estoy muy feliz de tenerte con nosotros, con este podcast de mujeres, porque lo que más me gusta de este evento es que nos ha permitido conocer a mujeres como tú, que hacen parte de todo esto, de este movimiento, porque el movimiento de podcasters, de podcasteros, como le decimos, no es solamente de hombres. Las mujeres están arrasando. Y tú eres precisamente una insignia de eso, porque Podqueen Latinas, quiero que les cuentes a todas de qué se trata. Pues mira, Podqueens Latinas, más que un podcast, es una comunidad de mujeres podcasteras de habla hispana, que es una comunidad que está creciendo, pero que necesitamos unirnos, necesitamos continuar aprendiendo, desarrollarnos y utilizar esta herramienta tan poderosa que es el podcast como una herramienta de marketing, de negocio, para desarrollar nuestras marcas y avanzar en nuestras carreras y nuestros negocios. Que es posible, que claro. El podcast lo que creo que está haciendo y lo que dices es muy interesante, porque me gusta que rompamos esa brecha que existió mucho cuando la radio un poco estaba en su furor, y es que era muy limitada, es decir, era muy exclusiva, la gente no podía ser parte, solamente los que estaban dentro de esa rosca. Pues ahora el podcast es algo que se refiere a libertad, y creo que para las mujeres es algo muy positivo, ¿no? Es positivo, es liberador, pero me gustaría que las mujeres miren esto como una oportunidad de cambio. Porque, mira, ayer estaba hablando con Alex, que conocimos aquí de Venezuela, sí. Y él mencionaba algo que dice Tony Robbins, y es que el 85% de las personas en el mundo están frustrados y odian su trabajo. Entonces... es real. es real. Yo creo que les pasa a muchas mujeres, sobre todo, por lo que hablábamos. Quiero contarles que grabé un podcast. Pues Marieli me invitó a su podcast, así que lo van a tener que ir a escuchar. Pero pues les cuento, hablábamos de esto precisamente, y es que las mujeres también en un momento determinado se han sentido que están siendo mamás, que no han podido crecer, que no han podido estudiar, o económicamente hablando, o pues no han tenido las mismas oportunidades en los trabajos porque los hombres las han opacado, o otras mujeres incluso, y creo que esto puede ser una oportunidad. Una gran oportunidad de algo que puedes empezar desde tu casa, porque cuando yo empecé podcasting en el 2015, eso era lo que hacía. En aquel entonces yo no tenía una oficina ni nada de eso. Tenía un negocio, sí, pero desde mi casa. Porque es que les cuento un poco de la historia de esta mujer, y es que ella estudió primero mercadeo. Y luego, pues, relaciones públicas y comunicaciones, fue gerente de un hotel, pero esto la llevó a pensar en un momento de su vida, y llegó a un momento de su vida en el que yo sé que todas ustedes de pronto también han pasado por esto, y decía, ahora yo quiero hacer algo de verdad que me llene y que me lleve a otro nivel, y esto fue lo que pasó. Así que quiero que nos des un poco, o nos cuentes un poco más sobre esta decisión, porque yo sé que eso fue lo que te llevó hoy a ser la líder de Podqueen Latinas. Pues mira, yo desde que empecé mi carrera, desde muy temprano, sentí esa inquietud en mi corazón de que había algo más que yo debía estar haciendo, y aunque tuve grandes oportunidades en el campo laboral,
Desde el 2004 empezó esta inquietud. De hecho, en el 2004 yo dejé mi trabajo por primera vez, también a cargo de un departamento de marketing en una empresa muy querida para mí, pero donde yo sentía que ya había alcanzado mi máximo potencial. Y bueno, pero en aquel entonces yo no tenía herramientas, las que tengo hoy, así que me dio un poquito de miedo, como nos pasa muchas veces, y a los 3 meses ya tenía trabajo de nuevo, y ahí es que yo entro a la industria hotelera. Y entonces estuve trabajando en la hotelería, también en un tiempo dado fui reclutadora a nivel ejecutivo. Estuve reclutando personas para la industria de manufactura, industrias farmacéuticas y demás, y luego volví a la hotelería como gerente. Y entonces ya en el 2010 dije, ya es hora, tengo que hacer esto ahora o nunca. Y entonces tomé la decisión, dejé mi trabajo, había iniciado unos proyectos con varias personas, empecé a trabajar en ventas, llenando algunas necesidades de negocios pequeños, ofreciéndoles tal vez recursos de promoción y de marketing, utilizando pues lo que había aprendido en el mundo corporativo. Y luego terminé mi carrera, aproveché para ir a estudiar mi maestría, mi máster, terminar mi investigación. Sí, no tenía trabajo, pero me fui a España. Increíble. Y fui a tomar unos cursos allá, hice una investigación y con eso completé mi máster. Y entonces, una vez llegué de allá, pues tenía trabajo con una firma de consultoría, pero yo era pues un consultor independiente. Y entonces estuve varios años haciendo consultoría. Mientras tanto, pues me fui preparando porque yo sabía que había algo más que yo tenía que hacer. Entonces me certificó como coach. Wow. 2013-2014. Esto es la historia grande, resumida. Y me empiezo a especializar en temas de branding, temas de marca personal. Sí. Y me especialicé en plataformas como LinkedIn y entonces daba talleres y empecé a reunirme. Las personas me buscaban entonces, yo quiero que tú me arregles mi LinkedIn, yo quiero que tú me ayudes con mi marca personal. Y entonces empiezo a dedicarme a eso. Y en el 2015 yo sentí en mi corazón, todo esto fue como guiado por la intuición. Y yo sentí en mi corazón que yo tenía que empezar a entrevistar mujeres de América Latina para contar sus historias e inspirar a otras mujeres. Sí. You got it. Y yo no sabía nada de podcasting en aquel entonces, así que lo que utilizaba era una herramienta que se llamaba Free Conference Call. Y con eso pues conectaba con personas en Uruguay, en Panamá, en distintos lugares. Hice muy pocos episodios, pero eso fue lo que me empezó tuve unos resultados muy bonitos. Empecé a generar unas relaciones muy lindas con otras personas en el mundo. Claro. Y de hecho, esa amiga de Uruguay que yo entrevisté en ese programa, ella me dijo, Marieli, ¿por qué no hacemos un programa de radio para internet? Y yo, ¡ay, qué chévere! Pues entonces me puse a investigar todo lo que necesitaba saber. Y nosotras jurábamos que estábamos haciendo radio para internet, pero realmente estábamos haciendo un podcast. Un podcast. Ajá. El podcast se llamaba Divinas y Empresarias como tú. Y entonces ese podcast corrió todo el año, desde enero a diciembre del 2016. Maravilloso. Nuestras carreras cambiaron completamente a raíz de ese podcast. Incluso logramos monetizar el podcast. Wow. Ahorita tenemos que hablar más de eso. Logramos tener anunciantes, chicas empresarias que querían colaborar con nuestro proyecto. Y llegamos a lugares que nosotras ni nos imaginábamos. De repente nos contactaron chicas, por ejemplo, de Miami, que nos decían, mira, nosotras no empezamos a trabajar nuestro turno en el hospital sin antes escuchar sus episodios. Y nosotras como que, wow. Espectacular. Ahí entendimos el poder de lo que estábamos haciendo. Y de nuevo, yo desde Puerto Rico, ella desde Uruguay, y grabábamos por Skype. Imagínate. No, es que no hay barreras. No hay barreras. Y cada una en su casa, o sea, vestidas como fuera, porque nadie nos veía. No. Pero haciendo ese trabajo tan bonito. Y era un programa bien complejo, con mucha producción. Yo mandé a hacer unos voiceovers. Sí. Con una locutora profesional a través de Fiverr. Y teníamos 3 segmentos. Y entonces nosotras, era pues bien parecido a la televisión y a la radio, donde nosotras hablábamos por 5 o 7 minutos, entonces hacíamos una pausa comercial, teníamos anuncios grabados. Maravilloso. Luego venía otro segmento, era una cosa increíble. Y a raíz de eso, pues entonces me pidieron
que empezara a enseñar a hacer podcasting, a hacer podcasts. ¿Y cuándo nació esa oportunidad ahí? Eso nació el año pasado, en el 2018. Ajá. Porque yo le doy servicios a una escuela de coaching, Sí. ayudando a coaches a crear su marca. Porque mucha gente estudia coaching y luego no saben cómo ejercer la profesión. Entonces, pues la dueña de esta escuela, donde yo me certifiqué, pues siempre me ha incluido en el programa para enseñar ese módulo Hermoso. de branding. Y ella me pidió que enseñara a hacer podcast. Y entonces yo empiezo, pero yo solo sé de marketing, yo solo sé de conceptualizar un programa. Yo no sabía nada técnico en aquel entonces. Y entonces digo, bueno, pues yo voy a invitar a otra persona para que me colabore. Y ahí entra, que ya tú conociste aquí en Podcast Movement, a Cristóbal Colón. Ah, Cristóbal Colón. Yo lo invito a colaborarme en esa aventura y lo pasamos increíble, nos encantó, hicimos una cosa que fue muy bien recibida por los coaches y había muchas personas que querían estar ese día pero no pudieron estar y entonces tuvimos que repetirlo para esas personas y lo terminamos repitiendo como unas 4 o 5 veces y luego la gente nos dijeron, bueno, esto está muy, muy bonito, nos encantó, pero queremos más. Queremos más. Es que eso es lo que ocurre cuando las cosas buenas empiezan a pasar. Queremos más, queremos que nos lleven de la mano, queremos que nos ayuden. Entonces creamos una academia, ¿verdad? Un programa de mentoría donde entonces nosotros llevamos a la persona de principio a fin. Desde trabajar con su idea, su concepto, quién es su audiencia, todo esto, hasta graban ellos sus episodios en nuestro estudio, nos sentamos con ellos y les enseñamos a editar sus programas y los ayudamos en el lanzamiento y todo. Hemos estado en librerías lanzando programas de podcast. ¡Qué bonito! O sea, en distintos lugares. Muy bonito. Ha sido increíble esta experiencia y escucharla, la verdad, y que ustedes la estén escuchando, chicas de esta comunidad, es solamente la inspiración para que ustedes vayan más allá. Miren que no es imposible. Alguien que estudió mercadeo, relaciones públicas, que uno diría, como ella misma lo decía, no tenía ni idea de cómo iba a ser el tema para editar, toda la parte técnica, pero cuando conseguimos personas que se alíen a nosotros, a nuestros sueños, podemos conseguir muchos aliados. Y creo que eso fue lo que conseguiste con Cristóbal. Así mismo, él tenía todo el equipo y entonces yo tenía una oficina y entonces pues Cristóbal entra, lo que hicimos fue que en el lugar donde yo tenía mi oficina nos dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo, si quieren se pueden ir, yo compartía la oficina con otra coach, nos dijeron, hay una oficina más grande, si se van los 3 van a seguir pagando lo mismo que estaban pagando, solamente que ahora pues son 3 y van a tener más espacio, y pues perfecto, pues entonces Cristóbal llega y convierte nuestra oficina en medio estudio. Maravilloso, es que es increíble, lo tienen que conocer. Sí, todo cayó en su lugar tan divino. Y entonces, luego que se acabó el trabajo con los coaches, nosotros nos lanzamos a hacer la primera vez como acá público que no conocíamos. Y llegó un público maravilloso y de ahí surgió el primer grupo de mentoría y tuvimos nuestra primera historia de éxito. Ajá. Con una clienta que llegó con muchas ganas, con muchas ideas, con mucha disciplina también. Que es necesario para el podcast. Sí, entonces esta mujer es esteticista. Toda la vida se había dedicado al campo de la estética, aunque tenía conocimientos en administración. Y entonces ella creó el podcast de Esteticista Empresaria. Y ese podcast ella lo logró monetizar en un mes, consiguió auspiciadores, le enseñamos la receta. La receta. Y bueno, y el podcast fue tan bueno y era algo que era muy necesario, no existía algo así. Ella vino con otra idea, pero nosotros trabajamos con ella y logramos elevar su proyecto a otro nivel. Y entonces ella se posicionó como líder, enseñando a las esteticistas a ser empresarias, a convertir su pasión por la estética en un negocio rentable. ¿Cómo potencializar eso? Sí. Y entonces las mismas clientas le empezaron a decir, las mismas personas que escuchaban el podcast, le decían, bueno, ¿y cuándo viene el taller? ¿Cuándo viene el curso? Y ella, ¿pero qué curso? O sea, ella no tenía nada de esto en mente. Ella sí lo tenía en mente, pero como más a largo plazo. Pues mira, en 6 meses hizo su primer Spa Manager Masterclass. Y fue un evento que lo vendió en totalidad, generó muchísimos ingresos. Hoy día está escribiendo un libro ya. O sea,
ha crecido. Y esto y- fue en octubre del año pasado, o sea, que empezó. Wow. Así que ha sido una aventura ver esos casos. Ahora tenemos otro caso también de éxito de otra clienta que trabaja con organizaciones sin fines de lucro y ella les enseña a trabajar